Hola, ¿qué tal estudiantes? Tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Medidas de tendencia central para datos agrupados, pero vamos a trabajar el ítem de moda. ¿Y qué es moda? Es el dato mayor de la frecuencia absoluta. Aquí sí queremos hacer énfasis en lo siguiente. Vamos a trabajar ahora con esta columna. Solamente vamos a trabajar con esta columna. En la mediana trabajamos con esta y ahora trabajamos con esta columna. Si ustedes se han dado cuenta en los anteriores videos, la media aritmética tenía unas casillas con un color verde diferente para que ustedes puedan identificar con qué se trabaja la media aritmética, que era con este y con este. Cuando trabajamos mediana, el color verde estaba acá, los números de color verde estaban acá. Ahora en moda, los números de color verde están acá en la frecuencia absoluta porque se trabaja con esto. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el dato más grande, ¿sí?, en la frecuencia absoluta. Y ya lo identificamos y es este, el número 9. Quiere decir que vamos a trabajar toda esta parte. ¿Listo? Ok. De acuerdo con eso, identificamos el límite inferior y el límite superior. Con estos dos datos también podemos hallar la amplitud. Ya también lo vimos y lo analizamos en el video de mediana. Cómo se determina la amplitud, pero aquí también lo vamos a hacer. Y vamos a trabajar también la frecuencia absoluta para este caso y cuando es un anterior y cuando es un posterior, -1 y +1. ¿Ok? Y sin más preámbulos, iniciamos. El límite inferior. Bueno, entonces lo primero que tuvimos que hacer fue identificar cuál es el dato más grande o qué más se repetía en nuestra tabla de valores agrupados, pero determinado por la frecuencia absoluta. Y el dato que más se repetía es efectivamente este, el 9, porque vamos a trabajar con esta columna. Lo siguiente es determinar el límite inferior. ¿El límite inferior es cuál? 15. Ok, 15. Entonces, llevamos acá y decimos que es 15. Después amplitud. ¿Y la amplitud cómo se determina? Límite superior menos el límite inferior. Límite superior, 17. Límite inferior, 15 es igual a 2. Ya tenemos nuestra amplitud. Nuestra frecuencia absoluta ya la determinamos con el dato que más se repite o el dato más grande. Para nuestro caso es 9. Es el que tiene el punto. Acá, en la anterior, en mediana, se trabajaba en la F mayúscula. Ahora es la F minúscula. La frecuencia absoluta -1 quiere decir que si el punto intermedio es 9, buscamos el anterior a 9. Según la columna, el anterior a 9 vendría siendo 4. Este es FI -1. Este, 4. Y por consiguiente, FI +1 es el posterior a 9, el que le sigue a 9, que para nuestro caso vendría siendo el 3. -1 y +1. O sea, el que le sigue sería 3. Reitero, la moda se trabaja con la columna de frecuencia absoluta. Es muy importante que no se vayan a confundir. La moda se trabaja con esta columna. La mediana se trabaja con esta columna. La media aritmética se trabaja con esta columna. Ok, para nuestro caso que estamos en moda, estamos trabajando con la frecuencia absoluta. Y a continuación lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. Vamos a identificar la fórmula. Y la fórmula dice, moda, la sigla MO es igual
al límite inferior más la amplitud. Entonces aquí a mí me gusta trabajarlo con llave. Ok. Es igual a la frecuencia absoluta Fi. Entonces, menos Fi menos 1 sobre ahora Fi y le restamos este Fi menos 1. Aquí sí tenemos que tener un cuidado muy grande. Yo creo que lo voy a cambiar de color un momento para que no se confundan. Yo siempre personalmente le tengo mucho temor a estos símbolos, estos signos. Ok, continuamos. Estos dos van agrupados, ¿sí? Más aquí hay factor que es Fi menos Fi más 1. Un poco larga la fórmula. Listo. Y aquí hemos ya trabajado esta fórmula. Vamos a alargar un poquitico más acá. Ok, perfecto. Esa es la fórmula de moda. Se ve un poco compleja, se ve un poco confusa, pero créame que si usted tiene identificado esto, lo único que tiene que hacer es reemplazar en la fórmula y listo. Entonces vamos a decir que la moda es igual. Límite inferior, 15. Más amplitud, 2. Factor. Fi, 9. Menos Fi menos 1, que es igual a 4. Sobre. Fi, entonces viene aquí un factor. Fi que es 9. Menos Fi menos 1, que es 4. Más factor Fi, 9. Fi más 1 es igual a 3. Ojo, aquí va restando, internamente va restando. ¿Listo? Ok. Y lo único que tengo que hacer es hacer las operaciones un paso a paso. Y voy terminando. Entonces puedo decir que la moda es igual a 15 más 2. Factor 9 menos 4, 5. 9 menos 4, 5. Más 9 menos 3, 6. ¿Listo? Y aquí lo puedo hacer de la siguiente manera. Recuerden que el paso a paso para poder desarrollar este multiplica y este señor lo que de esta multiplicación lo divide. Y después el resultado lo suma con 15. Podemos decir que esta operación 2 por 5, 10 dividido en 11, repito, 2 por 5, acá está, mire, por 5, 10 dividido en 11, porque 5 más 6, 11, eso me da igual a 0,91. Entonces, voy a escribir por acá.
moda es igual a 15 más 0,91. Y si yo sumo estos dos, me va a dar 15,91. Y con esto hemos aplicado el procedimiento para hallar la moda de acuerdo a la tabla de frecuencia de datos agrupados en donde nos hablaban de las edades de los primos de Camilo. Hacíamos referencia a cada uno de los pasos y recordarles que la moda se trabaja con esta columna. Por favor, aprecien muy bien la fórmula y su aplicación y cada uno de los ítems que ella la compone. Muchísimas gracias.